Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el delito de omisión a la asistencia familiar. Como es bien sabido, para determinar en sí el delito de omisión a la asistencia familiar, tenemos que tener como precepto el organismo civil, ya que de ello va a nacer el delito de omisión a la asistencia familiar. Por lo tanto, vamos a pasar a exponer. Bien. En relación a la asistencia familiar, nos señala que dentro del Código Civil, en su artículo 472, la asistencia familiar está conformada por el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia familiar a la que conlleva hacia el menor. Y ello está en base a las posibilidades o a la situación de la familia. Asimismo, se tiene como otro punto de vista referente a la asistencia familiar, no solo se va a basar a las relaciones jurídicas, es decir, ¿no? que está conllevado por el matrimonio, la adopción, el concubinato, sino que esta va a tener una relación de parentesco entre padre e hijo o madre e hijo, a fin de legitimizar el parentesco en sí. Es así que al garantizar el parentesco, va a asumir ciertas obligaciones y responsabilidades dentro de la familia para acudir con la asistencia hacia el menor. Bien. Dentro de la tipificación sobre la asistencia familiar, nos va a indicar que se encuentra dentro del artículo 149 del Código Penal, que a la vez está estructurado por 3 párrafos que se va a exponer a continuación. Bien, dentro del artículo 149, que es la acción típica, en el primer párrafo nos señala, ¿no?, que al incumplimiento de la obligación de prestación de alimentos mediante resolución emitida, esta va a tener una sanción en caso de incumplimiento no mayor a 3 años de prestación de servicios comunitarios de 25 a 42 jornadas. Asimismo, señala como primer agravante que al simular el obligado que tiene otra obligación de alimentos o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, esta va a estar impuesta por la sanción de no menor de 1 año ni mayor de 4 años de pena privativa de libertad. Asimismo, como segunda agravante tenemos que, pese a poder prever la lesión grave de los beneficiarios de los alimentos, esta va a estar sancionado no menor de 2 ni mayor de 4 años de pena privativa de libertad. Bien, como tercer agravante tenemos que el obligado pudo prever la muerte de los beneficiarios de los alimentos. En este caso será sancionado no menor de 3 años ni mayor a 6 años de pena privativa de libertad. Consecuentemente, la Corte Suprema de Justicia, en el segundo pleno jurisdiccional extraordinario de salas permanentes y transitorias, recuerda que dentro de la asistencia, el delito de omisión a la asistencia familiar, en sí, al imponer esta sanción, pone en peligro el solvento que puede generar el deudor alimentario hacia su familia. Pero, sin embargo, debemos tener en cuenta que en la actualidad existen reincidentes que cotidianamente no cumplen con la obligación como tal. Es por ello que asimismo señala que para atribuir esta responsabilidad
penal sobre la comisión del delito, debe existir la relación biológica de parentesco, es decir, entre padre e hijo o madre e hijo, que se tiene como tal. Asimismo, que la obligación sea garantizada por el padre ante el incumplimiento de la pensión devengada y pueda ser reconocida mediante resolución para que el obligado pueda asumir las pensiones devengadas. De esa manera, el sujeto activo, como persona obligada, va a resarcir los daños, en este caso la omisión de las pensiones devengadas, para cumplir o efectivizar, garantizar la asistencia familiar. Bien, dentro del delito de omisión a la asistencia familiar, se debe de entender que se tiene las siguientes características, que uno de ellos es el sujeto activo, que viene a ser quien incumple las pensiones devengadas en sede judicial y pese a tener conocimiento de la resolución que ha sido emitida por el juzgado, no cumple como tal. Es por ello que a él se determina como sujeto activo el obligado en sí. Bien, como sujeto pasivo tenemos, es la persona quien va a sufrir las consecuencias ilícitas ante la omisión de la asistencia familiar. Dentro del delito permanente se tiene como la acción delictiva por las causas propias de las características de la prolongación del tiempo, ¿no? Que es realmente la afectación al derecho en este caso, ¿no? De los alimentistas. El delito en peligro en sí conlleva la responsabilidad penal de peligro mediante que resolución judicial se emite en sede civil y esta está es reconocida en sí por el obligado alimentista, pero viene ante el incumplimiento del pago y lo cual genera un perjuicio a la asistencia familiar y el daño ocasionado al bien jurídico, en este caso sería la familia. Bien, como bien jurídico tutelado es la familia, pues es el gran perjudicado por el obligado. Asimismo, tenemos que el tipo objetivo es el sujeto activo, que es la persona que se encuentra obligada a la prestación de alimentos. La conducta típica, que está referente a la omisión del cumplimiento de la obligación alimentaria, en el sentido que ya tiene conocimiento mediante un proceso civil sobre el incumplimiento de las pensiones devengadas, al generarse se estaría consumando el delito de omisión a la asistencia familiar. Como tipo subjetivo tenemos que es el dolo, puesto que el deudor alimentario conoce mediante vía civil que es el responsable de asumir, en este caso pecuniariamente o afectivamente, pero sin embargo no lo hace. Asimismo tenemos a la antijuricidad, que viene a ser el comportamiento opuesto al orden jurídico, que como tal va a ser el incumplimiento de la resolución judicial que se ha emitido en sede civil. Asimismo, se tiene que la responsabilidad recae sobre el agente, se va a imputar ante el incumplimiento de la resolución judicial. El tipo de perfecta realización se encuentra referido cuando el agente va a consumar
el hecho, es decir, en este caso, que es incumplimiento de la prestación de servicios, disculpe, de incumplimiento de pensiones devengadas. Asimismo, se tiene que, por el tipo de imperfecta realización, en este caso no hay tentativa debido a que hay dolo, pues lo que se ha sido de conocimiento. Bien, la condición objetiva de la punibilidad está referida a que este delito no va a exigir un perjuicio efectivo, esto que basta que el hecho sea típico, antijurídico y responsable para que se pueda imputar a la persona quien omite a cumplir las pensiones devengadas. Asimismo, esta se vuelve como circunstancia agravante cuando se efectiviza entre que la gente ha simulado la obligación de alimentos a su conveniencia, así como si ha renunciado o ha abandonado maliciosamente su trabajo, o si durante los hechos ha existido lesión grave o muerte de uno de los alimentistas, o en el caso que el sujeto activo viene siendo reincidente de la obligación alimentaria. Bien, dentro del procedimiento se puede entender que dentro del juzgado civil, tanto la demandante como el demandado, mediante resolución judicial, van a tomar conocimiento sobre las pensiones devengadas y sobre la obligación que tiene el demandado. Consecuentemente, se remite copias certificadas a la fiscalía para que éste pueda proceder contra esa persona dentro del procedimiento inmediato y consecuentemente se da la ejecución penal, ¿no? Para que en caso de que el obligado no cumpla con efectivamente pagar las pensiones devengadas, queda con pena privativa de libertad por el incumplimiento de pagos, y lo cual en sede fiscal ya se evalúa y por principio de oportunidad, en algunos casos, se da el pago efectivo de las pensiones devengadas y asimismo el obligado queda en libertad. Bien, vamos a tocar el tema de abandono de mujer gestante en situación crítica. Como bien sabemos, se encuentra estipulada en el artículo 150 del Código Penal. En este tema es un tema muy corto, pero vamos a detallarlo. Bien, dentro del artículo 150, el que abandona a una mujer en gestación, embarazada y que se halla en situación crítica será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años y con 60 a 90 días de multa. Bien, dentro de esta tipo penal, vamos a tener que el bien jurídico tutelado es la familia, particularmente viene a ser la asistencia familiar que se tiene como tal. Asimismo se tiene el tipo objetivo, que es el sujeto activo, quien ha embarazado al sujeto, a una mujer, que viene a ser el sujeto pasivo. Sin embargo, pese a las circunstancias riesgosas, ya sea de salud o de vida, es decir, el sujeto activo deje en abandono o en situación de riesgo, y esto amerita la imputación penal. Bien, como tipo subjetivo es el dolo, pues se requiere como el elemento de tal que el sujeto activo conoce o tiene conocimiento del hecho, ese es el padre que ha engendrado el hijo.
Bien, dentro de la antijuricidad se entiende que es el comportamiento opuesto al orden jurídico, y en este caso es decir, al bien jurídico que es la familia, esto que se omite la asistencia familiar y, y consecuentemente es calificada como antijurídico. La responsabilidad está referente a que el sujeto activo resarza los daños al sujeto pasivo, asimismo sea imputable sobre el hecho cometido al dejar en el supuesto abandono, en situación de abandono de hogar o en situación de riesgo. Asimismo, se tiene el tipo de perfecta realización que es consumada por el sujeto activo, quien deja abandonada a la mujer embarazada en situación riesgosa. Bueno, eso es todo. Gracias. Ante ello, quería recalcar que si bien es cierto, dentro del delito de omisión a la asistencia familiar, se efectúa, si bien es cierto, ¿no? Dentro del proceso inmediato, pero sin embargo, de manera personal, he visto que por ejemplo, en el caso de Ancash, donde que yo me encuentro, cuando se remite las copias certificadas del juzgado civil a la fiscalía, no es tal como dice en la norma, ¿no? Que deba ser resuelto en un plazo de 72 horas, sino que ya sea por diligencias preliminares, se extiende más. Entonces, nosotros como impulsadores del derecho debemos hacer que, si bien es cierto, dentro de este delito de omisión a la asistencia familiar, eh, ¿quiénes son acá los más perjudicados? Son los niños, adolescentes, en fin, la familia, ¿no? Es el perjuicio más grande que se ocasiona, puesto que al, al incurrir en las pensiones devengadas, muchos de ellos no tienen el sustento o el solvento económico para poder subsistir. Es por ello que, eh, como de manera personal, a ustedes también invoco que sé que hay muchas ramas del derecho y como tal, también hay varios tipos penales, pero debemos impulsar que se cumpla, que se efectúe el cumplimiento sobre los intereses de los menores, de las madres gestantes. Bueno, eso es todo. Gracias.